la soberbia del rey Nabucodonosor. Y para esto voy a iniciar con un versículo que está en Mateo 23, capítulo 23, versículo 12. Dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sabemos esto, ¿no? El que se enaltece, Dios lo humilla. Dios mismo se encarga de alejarse a tal punto de que esta persona caerá en algún momento, el que se enaltece. Pero el que se humilla y reconoce a Dios en todo tiempo, espacio, lugar que se encuentra, ese va a ser exaltado. Y Dios mismo se va a encargar de que esos halagos lleguen por el mérito de la humildad. Entonces, aquí miramos el caso de un rey. Todos desearíamos tener dentro de los puestos de gobierno o dentro de los puestos que cada persona en este momento está desempeñando un rol en su empleo, empresa, institución, personas que podamos vivir en humildad, que podamos reconocer que estamos en el lugar donde estamos porque Dios quiso darnos ese lugar y que también podemos perderlo en cualquier momento, que solo somos administradores de un tesoro que Él está entregando. Lamentablemente, la soberbia ha llenado los espacios desde las familias, escuelas, universidades, centros médicos, centros de labores, empresas. La soberbia ha entrado a todo lugar porque la hemos dejado entrar y hemos perdido la identidad que debemos de tener de humildad delante de Dios. La soberbia existe desde el inicio de los tiempos, desde la serpiente antigua. La experta en soberbia fue la serpiente antigua en el Génesis, cuando él mismo se consideraba ser un Dios y querer subir por encima del trono de Jehová. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, se relata la historia del rey Nabucodonosor. Este hombre era un rey poderoso. Primera de Samuel 2:30 nos dice: porque yo honraré a los que me honran, dice Dios, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios mismo nos hace ver: pondré mis ojos en aquel que quebranta su espíritu cuando escucha mi nombre, que me reconoce delante de los hombres, que no se avergüenza de mí. Pondré mis ojos y honraré a aquel que sabe decir que vive porque yo le di la vida, que tiene lo que tiene porque yo se lo proveo. Yo honro a los que me honran, dice Jehová, pero él menosprecia y verá en poco aquel altivo de corazón. Entonces estamos entendiendo que este tema habla de la soberbia y les voy a hablar del poderoso rey Nabucodonosor, poderoso en riqueza, poderoso en personal, en servidumbre, pues este hombre tenía dentro de sus palacios y ejércitos multitudes. Este hombre era el rey de Babilonia, una ciudad rica, una ciudad que todo rey quería conquistar. Todo rey de aquella época no quería quedarse sin Babilonia dentro de sus tribus, dentro de sus naciones, porque tocar Babilonia era decir: yo soy el rey más poderoso y ha llegado a lo máximo. Y este había llegado a reinar en ese lugar. Poco a poco se le olvidó quién lo colocó como rey, que fue Jehová. Sabemos que Dios pone reyes, como lo hemos aprendido. El imperio de Babilonia, dirigido por él y otras naciones más, como les decía, poco a poco se fue olvidando de Jehová y empezó a hacer lo que muchos reyes cometían, este mismo error. Él mismo decidió crear una estatua con el diseño que él quería, el nombre que él quería, los materiales que él quería, y decidió obligar, dejar como una ley obligatoria, que todas sus naciones que él dirigía se inclinaran a ella. Entonces vemos esta imagen que ha sido desde la teología estudiada, arqueología,
bíblica estudiada, y es esta la fotografía que se coloca en todos los estudios bíblicos de la estatua que creó el rey Nabucodonosor. Lo vemos aquí. Este hombre manda a llamar a todos sus oficiales. Veamos hacia quiénes se dirigen. Él se dirigió a sus principales de su equipo de trabajo, de su gobierno, y dijo: reúnanse sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias de él. A todos ellos mandó a llamar para que ellos dirigieran al resto del pueblo que se inclinaran a esta estatua de oro que había mandado él a elaborar. Entonces, claro, hubo un 99% de la población que dijo: sí, haremos lo que dice el rey Nabucodonosor. Él nos manda, él es casi un dios en la tierra, lleno de poder, de riqueza, de sabiduría, de fuerza, gana batallas, le vamos a obedecer. Y entonces todos empezaron a inclinarse delante de esta estatua. Dice la Biblia que había una orden. Cuando sonaban las trompetas, sonaban las panderetas y otro tipo de instrumentos, era el momento en que todos tenían que hacer reverencia a esta estatua. Y puso una condición el rey Nabucodonosor: el que no haga esto, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Era tal grado la prepotencia, la altivez, el hombre posesivo de ese pueblo, que él ponía la orden y no preguntaban si querían, si accedían. Él ponía leyes y se tenían que ejecutar. Pero sabemos que había un pueblo 99% ciego, porque solo 1%, que ya les contaré, se negaron a inclinarse delante de esta estatua y no temieron a enfrentarse al gobierno que los dirigía. No temieron. Eran 3 hombres hebreos. Ya vamos a llegar a esa parte. Tenemos los 3 nombres: Sadrac, Mesac y Abednego. 3 hombres identificados en todas las provincias de este rey Nabucodonosor, que no mostraban interés a la ley que él había puesto. Nunca se habían inclinado a esa estatua ni a otras que él mismo había levantado. Entonces, las personas que veían esta anomalía en estos hebreos se lo fueron a decir al rey Nabucodonosor y dijeron: ¿te has dado cuenta que hay 3 hebreos que no están haciendo lo que tú pides? Te están irrespetando. Tú que eres el poderoso aquí en Babilonia, ¿cómo te van a ofender de esa manera, que no cumplan tu ley? Entonces él manda a llamar a esos 3 hombres con ira. Les relato esto exactamente como lo dice las escrituras. Él fruncía el ceño delante de estos 3 hombres. Él los abominaba porque eran los únicos en todas sus provincias que nunca habían acatado la orden. Entonces les hace una segunda pregunta este rey al tenerlos al frente y dice: ¿están dispuestos a adorar cuando comience a sonar la trompeta, la pandereta, como yo lo he dicho, desde hoy en adelante? ¿Están dispuestos? Entonces Sadrac, Mesac y Abednego se negaron. Le dijeron: no tomaremos respuesta a este asunto, no vamos a hacerlo. Y entonces dijo el rey Nabucodonosor: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Veamos a dónde llegaba la soberbia de este rey. Él se consideraba mayor que cualquiera de los dioses que él mismo había construido, que eran falsos. Y cuánto no tuvo temor de blasfemar la soberanía del Rey Altísimo, de decir: ¿quién te va a librar de mi mano?
¿Qué Dios de los tuyos va a librarte de mi mano cuando yo te tire al fuego por no acatar mi orden? Entonces esto amenazó a los 3 hombres y ellos valientemente dijeron: no me someto a la ley del hombre cuando está transgiversando la ley de Dios. Estos 3 hebreos renunciaron a obedecer y fueron tirados al horno de fuego. Yo quiero que vayamos viendo la actitud en toda esta historia que tenía el rey Nabucodonosor, porque él tenía una actitud prepotente, altiva en todo lo que hacía, y aquí lo vemos. Él, al darse cuenta que ellos no retrocedieron pie, él dijo: bueno, entonces con que muy valientes creen que van a salir del horno de fuego. Los hebreos les dicen al rey: nosotros tenemos un Dios que nos puede salvar de ese fuego, puedes tirarnos. Y él se molestó tanto que pidió que 7 veces más le subieran la temperatura al horno de lo acostumbrado. Y ese horno de fuego estaba más ardiente que nunca. Mandó a llamar a los oficiales más fuertes para sujetar a los 3 hebreos, y al meter estos oficiales a los 3 hebreos en el horno, ellos mueren porque era tan ardiente el fuego que murieron los oficiales y los 3 hebreos no. Ellos solo de acercarse al horno no pudieron soportar ni tolerar el fuego. Llegan los 3 hebreos al horno y pasan horas y horas ahí, mientras daba vueltas el rey Nabucodonosor en qué momento ellos se convertían en ceniza. Pero se lleva la sorpresa que en ese horno estaban 4 personas, habían entrado 3, y el rey Nabucodonosor dice: pero veo 4 y dijimos que eran 3 hebreos, ¿qué hacen 4 ahí? Hay uno que tiene especie y figura, silueta divina. ¿Quién es este? ¿Será el Dios que ellos claman? Entonces se dan cuenta que hubo respaldo del Dios que clamaban los hebreos. Y dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces él manda a sacar a los hebreos y emite un decreto, un artículo. Ahora el rey Nabucodonosor, al ver que estos salen invictos, no dice la Biblia literalmente que su cabello no pereció de ellos, que sus ropas no perecieron y que no se les sentía olor a fuego. Me impactó esa parte, no se les sentía olor a fuego, ni siquiera eso, invictos. Entonces el rey Nabucodonosor dice: decreto desde hoy que todo el pueblo y toda nación, lengua que blasfeme en contra del Dios que salvó a estos 3 hebreos, entonces será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Comenzó a identificar este rey soberbio que había alguien mayor que los que él creía y que sobre él mismo creía. Entonces él comienza a tener luz en medio de una soberbia, pero también a los días se le olvidó. Ese fue el problema. Tuvo luz el rey, tuvo luz su gobierno, minutos. Pasan los días nuevamente y el rey Nabucodonosor sigue diciendo: Babilonia yo la hice, Babilonia es mía, ¿quién en contra de mí? Así hablaba este rey. Entonces aquí aparece un tiempo en el que mientras él está dormido, el rey Nabucodonosor dormía y tuvo un sueño muy extraño que él no lo supo interpretar. En el sueño aparecía un árbol. El rey Nabucodonosor veía un árbol en ese sueño, pero el árbol era frondoso. Habían aves y muchos animales que se resguardaban en ese árbol. Brillaba ese árbol más que todos los otros árboles que estaban en esas tierras. Entonces de repente ve que baja un ángel y le dice:
que corten ese árbol de raíz hasta la raíz y que se larguen todos los animales que se resguardan en este árbol y que se olviden del árbol. Este árbol será echado a la selva, este árbol será echado a los animales salvajes. Y entonces él se queda atormentado, amedrentado, el rey Nabucodonosor, porque no entiende de qué trata este mensaje. Entonces comienza a llamar a todos los que recibían visiones, interpretaciones de sueños. No encontraba el adecuado, nadie le decía lo que era, hasta que encuentra a Daniel el profeta. Y Daniel el profeta rápidamente le dice: rey Nabucodonosor, yo lamento decirle que en esta oportunidad no son sus enemigos el que es cortado, no son sus enemigos el árbol cortado y que usted va a vencer. Esta vez es usted el árbol, y mi Dios, que es Jehová, lo quitará de raíz por la soberbia que ha mostrado. Lo quitará, de raíz, y será enviado a la selva, donde comerán animales, donde comerán semillas, donde será bañado con la lluvia, y su corazón humano será convertido en corazón de bestia. Le dijo Daniel el profeta con la interpretación del Espíritu Santo. Entonces aquí se queda entristecido el rey Nabucodonosor, porque dijo: en esto yo voy a terminar, pero no le importó someterse otra vez y quebrantarse, sabiendo el sueño que estaba advertido. Y pasan los días, este árbol iba a ser cortado y él sigue con soberbia, con altivez. Entonces vemos que él en un momento hace un comentario dentro de su palacio, su realeza, y es esto. Lo extraje literal de la Biblia. Así lo dijo el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta? Vemos cómo él sigue teniendo una actitud altiva, considerando que todo lo que estaba construido venía de su fuerza y de su poder. En ese instante exactamente no termina él de decir esta frase, y la Biblia dice que inmediatamente pierde su conciencia, pierde su conocimiento, pierde todos sus sentidos humanos y comienza a buscar el campo, como fue dicho en el sueño. Comienza a buscar el campo, y este hombre entra en este estado. Viene una voz del cielo y le habla claramente. No envió ángel Dios para decirle esto, fue directa su voz para exhortar a Nabucodonosor, y le dice: así a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Por una palabra altiva le quitó el reino. Con los animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti, que podían ser medidos en años, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Dios habló audiblemente a Nabucodonosor y le hizo ver que por su soberbia él le haría entender la humildad, y él pasaría de los tronos y de los vestidos de linaje a comer hierbas en el campo. Esto fue algo tan fuerte. Entonces comienza a vivir esta experiencia el rey Nabucodonosor. La Biblia dice que en vez de tener cabellos, él tenía plumas en su cabeza. En vez de tener uñas, tenía garras. Comienza a haber una transformación en su cuerpo. Poco a poco queda más una vida de tragedia. No podía comunicarse con nadie. Pasan 7 años, 7 tiempos que dice la Biblia. Pasa todo este tiempo sin comunicarse con nadie ni consigo mismo, porque él no conocía su conciencia. Él había quedado fuera. Pasa más tiempo,
hasta que se convierte totalmente el corazón humano en el corazón de bestia, ¿no? Él era un animal, la lluvia lo bañaba, el rocío del campo era su única frescura. Este hombre llega al último día del séptimo tiempo y mira al cielo, dice la Biblia, y ahí comienza a recibir nuevamente su humanidad. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Esta es una frase dicha por Nabucodonosor. Este hombre que pudo haber sido no identificado en la Biblia, ni siquiera valoradas sus palabras en las escrituras para que hoy las leyéramos. Dios permite que él diga frases tan importantes como es su arrepentimiento, y es como lo leemos aquí. Esto fue lo que dijo Nabucodonosor, el último día de esos 7 años que Dios permitió el proceso para que él conozca la humillación y se someta. Entonces Dios le devuelve su reino. Dios le devuelve su reino a Nabucodonosor, y la Biblia también menciona que el reino de él se hizo más fuerte del que tenía antes, porque este hombre ya tenía a Jehová en su vida. La altivez había quedado atrás. Y quiero leer 2 párrafos más literales dichos por este hombre, porque es increíble saber que un rey tan altivo pueda hablar de esta manera tan humilde. En el mismo tiempo que había dicho que fue devuelta su razón, dice: ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Eso dijo Nabucodonosor. Y en otras versiones dice: y lo digo yo, Nabucodonosor. Es decir, lo dice el hombre más soberbio de aquella época. Dios dice en su palabra que él abomina los ojos altivos. 6 cosas abominan mi alma, dice Jehová, y una de ellas es los ojos altivos. No seamos parte de esto en nuestra vida, porque procesos pasaremos para llegar al quebranto y a la humillación. Por supuesto que los procesos Dios los elige. En cada época, en cada tiempo fueron diferentes. Pero muchas veces estamos viviendo procesos para aprender a someternos a Él y entender que somos de Él. Cuando estuvimos en lugares altos, cuando estuvimos en lugares de beneficio, de aplausos, que cuando entrábamos éramos honrados, que recibíamos un saludo agradable, ¿qué está pasando? Hay cosas que en algún momento procedimos mal, y Dios nos está permitiendo pasar el proceso para entender que no somos nada sin Él. Dios necesita personas humildes para cambiar matrimonios. Y se los digo así: ninguna relación emocional camina con soberbia. Dios nos va a hacer someternos a Él, porque nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. Queremos ser exitosos profesionalmente, no vamos a avanzar con soberbia. Tendremos un título en nuestra pared y no tendremos clientes a quien atender con nuestro servicio profesional, porque seremos abominados. La soberbia es lo más alérgico que puede haber en la sociedad, y Dios no lo hace prosperar. Queremos tener bendición de padres a hijos. También la soberbia se tiene que quitar. Tanto el hijo como el padre se tiene que acercar. ¿Qué es el ego que se mantiene en el corazón? ¿Qué nos detiene a decir humildemente discúlpame? ¿Qué nos detiene a decir perdóname? Yo también soy humano. Yo también me equivoco.
el aprender a ser humano será el mejor momento para crecer. El rey Nabucodonosor agradeció mucho tiempo el haber recibido una conciencia nueva, de ser un animal a ser nuevamente un humano, pero un humano que conocía de quién dependía. Yo sé que hoy estamos aquí y el Señor tenemos muchas necesidades distintas. Estamos aquí esperando que el Señor tome nuestro cuerpo y nos sane, tome nuestros problemas y los cargue, pero dejemos la soberbia aún delante de Dios. No seamos altivos en nuestras oraciones. Se menciona en la Biblia un ejemplo claro de dos personas que oraban en el templo, y Jesús lo contó. Dos personas oraban en el templo y uno decía: Señor, yo no soy nada, Padre, ayúdame, sin ti, ¿qué puedo hacer? Lo van a encontrar en el Nuevo Testamento este ejemplo. Mientras a la par en el mismo altar estaba otro pidiendo: Señor, tú sabes que yo, que conozco tus escrituras, que hago ayuno, vigilia, oración, que soy bautizado en Espíritu Santo y en agua, yo, Señor, que oro de día y de noche, yo, Señor, que te creo tanto y soy obediente, ayúdame, Padre. Y muestra la Biblia que en ese momento había ahí una diferencia. El que se quebranta hasta el piso, el que pega su frente en la tierra, es cuando recibe toda la bendición de Jehová. Cuando llegamos a someternos, y no es que digamos: Señor, yo he sido buena onda contigo, ayúdame. No es que no lo digamos, pero que aprendamos. Yo sé que este ejemplo Jesús lo dejó para demostrar que hay maneras aún de orar, de hacernos ver nada para recibirlo todo. Y Él dice: no es digno de mí el que no deja todo, no es digno de mí, no es digno de mi presencia, no es digno de mi reino, de mi palabra, no es digno el que aún se sigue amando a sí mismo y no me busca a mí. Queremos nosotros entrar a una nueva etapa espiritual, queremos ya decir: Señor, yo quiero una vida nueva. Ya me cansé de la rutina de vida, las tristezas, los fracasos emocionales, los fracasos laborales, los fracasos en muchas cosas. Señor, yo quiero algo nuevo. Entonces el secreto, la receta, la bendición está en la humillación. Todo el que se humilla será exaltado. Dios reconoce y premia los corazones humildes. Si hoy tú estás siendo bendecido con un empleo, una empresa o un trabajo propio y has sido prosperado, has sido bendecido, has sido homenajeado, estás en ambientes donde se te está siendo puesto en cabeza, no olvidemos la humildad. Por eso estamos en el tema de una nación en victoria, porque necesitamos gobiernos que reconozcan la autoridad de Dios. Necesitamos servicios, administradores públicos que reconozcamos la autoridad de Dios, su soberanía. En el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué triste va a ser que Él nos vea de lejos, que por más que nos querramos acercar a Él, usar todas las herramientas espirituales, ayunando por días, orando por días, pero no renunciando a la altivez del corazón, aún seremos vistos de lejos. Es que hay que quebrantarnos delante de Él, como lo dice su palabra. Les coloco esta última imagen, pues está resumido en el libro de Proverbios. Se nos explica que hay 6 cosas que Jehová abomina, que su alma abomina, y el primero que menciona es el ojo altivo, luego la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos,
6 cosas aborrece y abomina su alma. Proverbios. Pero veamos y fijémonos bien en la primera, porque la tiene como que esta sí no la soporto. Ojos altivos no. Él es Dios, Él es Rey, Él reina. ¿Qué sucedió con ese ángel de luz que Él había creado hermoso? Lo había hecho talentoso en el reino celestial, y este ángel de luz desea aprovecharse y enaltecerse de todos los dones que él tenía, porque fue dotado de sabiduría, de talento, era parte de la música celestial conforme a los escritos bíblicos. Entonces este hombre, este ser quiso sentarse a dirigir en vez de Dios, y fue lanzado del reino. Dios no tolera. ¿A quién Dios ha lanzado del reino si ya está en el reino? Al soberbio. La única vez que Él echa fuera a alguien porque se quiere sentar en vez de mí, no me deja ser Dios, no se humillan, es la única vez que vemos en la Biblia que de regreso toditos, Él y su equipo de traidores, de desleales. Entonces hoy vamos a tomar este mensaje en el corazón, saber que Dios va a hacer un cambio en nuestras familias, un cambio en la necesidad que hay. Hay necesidad física aquí, hay necesidad en nuestro cuerpo, la sanidad de Dios. Hay necesidad. Dios nos va a ayudar humillándonos de verdad, y aprendiendo a humillarnos ante nuestros padres, ante nuestras amistades. Y el humillarse no es que te pisoteen, es que sepas que eres igual que esa persona, no más que esa persona. Y algo personal, algo que a mí me sucedió en todos los tiempos que Dios me enseña a caminar, que tenía que humillarme delante de Él para poder recibir su ayuda. Muchas veces, conociendo que la oración está a la mano, conociendo que puedo llamar a alguien que clame por mí junto conmigo, conociendo eso, muchas veces decimos no, solo se va a resolver, caminemos. Ahí queremos ser los superhéroes, aunque ya nuestra espalda está rajada de cargar tanta maleta, no importa. Así es la vida, así hay que resistir. Me hago más fuerte y nos volvemos poetas en algo incorrecto. Busquemos ayuda. Si estás sufriendo, ayuda. Si necesitas llorar y gritar, sacarlo. Fuimos hechos con glándulas lacrimales. ¿Por qué no las usaríamos? ¿Por qué hemos retenido lágrimas cuando las deseamos sacar delante de esa persona y decir perdón? ¿Por qué? ¿Dónde está esa soberbia? ¿Por qué mantenemos eso? No aprendemos a someternos. La vida fuera más fácil si no existiera el ego en nosotros. Todo se detiene porque no queremos ceder. El ceder creemos que es perder. Y recuerden que el que más ama, más gana. Si tú amas más que te amen, tú ganas más. Y está claro, aunque pareciera diferente. Pierde el que está siendo amado y no ama. Solo me aman, pero yo no hago clic. Si yo amo y doy todo, cedo, busco, entrego, yo gano. Yo quiero pedir en este momento a todos que nos pongamos en pie. Vamos a poner esa música de No Basta, No Basta. Julito, por favor, Julito Ayala, para que entremos en una alabanza adecuada a lo que hemos aprendido. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, es necesario morir el yo. Bendigo a los que nos están transmitiendo en este mensaje. Declaro sobre sus naciones que llega la humildad de Dios, la bondad de Dios, la mansedumbre de Dios, que es quitada la soberbia sobre nuestros reyes de la tierra, porque todo lo que atamos y desatamos siendo pueblo de Dios es concedido en el nombre de Jesús.
Los esperamos los lunes y los viernes, siempre a la misma hora, en la secuencia de Una Nación en Victoria. Amén. Saludamos y despedimos a los que también nos están acompañando en este momento. Y hay personas en línea que están escuchando y necesitan.